Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 113 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Varitas mágicas y caricaturas. El título es sugestivo y creo que habríamos de explicarlo un poco mejor porque me parece que el artículo está orientado hacia la innovación y hacia la creatividad y a la capacidad de creación que tenemos todos los seres humanos, que creo que mucho de esto hemos conversado ya cuando hemos hablado en otros momentos sobre el espíritu emprendedor del ser humano, ¿verdad? Todo lo que podemos hacer, a veces sin proponérnoslo, a veces de manera inconsciente, pero otras veces con la intención y con la conciencia de ir en algún camino determinado y no claudicar hasta lograrlo, ¿verdad? Con esa determinación tan característica que tenemos los seres humanos. Entonces, nos preguntamos si en escenarios complejos, es posible sobrevivir sin innovar, o si podríamos expresarnos nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestros sentimientos sin crear algo nuevo, un mensaje nuevo, ¿verdad? O si podríamos aprovechar lo que ya tenemos como especie y reaprender a ser creativos. Y aquí meto una pequeña cuña antes de cederte la palabra. Leí hace unos años que pues el ser humano es altamente creativo toda su vida, pero el pico de creatividad es alrededor de los 26 años. Puede ser que esa sea una estadística que cambie, ¿verdad? Que no sea estándar, que aplique solo para unas culturas, sino para otras. Pero lo que el artículo proponía era que mucha de la creatividad del ser humano en esta última generación, los últimos 15 años, ha disminuido, y la hipótesis es que ha disminuido porque tenemos tantísima distracción en nuestras pantallas electrónicas de bolsillo que ya no dedicamos tiempo a los procesos habituales que teníamos antes cuando teníamos tiempo disponible para pensar y sentir, filosofar, imaginar, crear, innovar, ¿verdad? Emprender. Lo cual me parece que le pone un constreñimiento adicional a esa complejidad que mencionabas, pero creo que la complejidad va mucho más allá. Así que te cedo la palabra para que nos cuentes cómo ves este asunto. Bueno, buenos días. Hablabas primero de la necesidad como de explicar el nombre de la columna, varitas mágicas y caricaturas, ¿verdad? Eh, una varita mágica rompe con la realidad, ¿verdad? Por definición, cuando uno dice, es que si tuviera una varita mágica, ¿verdad? Lo que estás diciendo es, si la realidad no me pusiera los límites que me pone. Y cuando estamos ideando, cuando estamos creando, deberíamos saber muy bien dónde está la realidad y saber muy bien también la posibilidad que hay y casi la obligación de hacer excursiones fuera de la realidad, ¿verdad? Creo que todo invento es una ruptura de cosas que creíamos que eran restricciones, pero que luego el invento demuestra que se podía romper esa restricción. Bueno, de lo que estoy hablando es de que a menudo en nuestro ejercicio de resolución de problemas, de toma de decisiones, nos diéramos permiso para decir, bueno, y si tuviéramos una varita mágica, si pudiéramos reblandecer una serie de decisiones, porque de eso se trata, cuando algunas de las técnicas de creatividad que hay, de lo que tratan es de reblandecer restricciones, algunas de las cuales están impuestas socialmente o gremialmente, ¿verdad? Y algunas son autoimpuestas, ¿verdad?
el profesor Saumeils, Roberto Saumeils, de los años 50 en la Facultad de Ciencias y Letras de la Universidad de Costa Rica, una vez en clase soltó esa expresión, restricciones autoimpuestas, y a mí se me quedó mucho porque hay una serie de restricciones que nos impone el grupo, la profesión, los colegas y tal, pero hay unas restricciones que nos las imponemos nosotros a nosotros mismos. Bueno, eso explica lo de la varita mágica. Lo de la caricatura, también la caricatura es una forma de salirse de los límites reales, de los límites reales. Y cuando vemos a una persona y alguien le hace un retrato, no una fotografía, sino le hace un retrato dibujado, siempre esperamos que se parezca, ¿verdad? Que se parezca. Y claro, casi que el primer criterio para juzgar un retrato es decir, pero mira, le quedó exacto a como es. Ok, en la caricatura, de arranque, lo que se acepta es que el dibujo no va a quedar exacto a como es, va a quedar deformado, pero la genialidad de la caricatura está en que todo el mundo va a saber de quién se trata. Entonces, el llamado de esta idea es deformemos la realidad. Claro, siempre que sepamos cuáles son las conexiones entre lo que estamos pensando y diciendo y la realidad. O sea, hagamos excursiones fuera de la realidad, igual que con la varita mágica. A mí me parece que son dos recomendaciones bastante útiles para la gente que busca herramientas sobre cómo ser más creativa. Una vez estaba yo intentando tocar flauta dulce y muy ufano le conté a un amigo, hombre, vieras que ya me sale la guaria morada. Y me dijo, ¿y para qué querías que te saliera la guaria morada? Digo yo, porque sí, para saber que ya estoy tocando, dice. Bueno, pero pues igual podrías estar tocando tus propias creaciones. Y tenía razón, desde luego, ¿verdad? Y entonces, eso me llevó una vez a leerme un libro que se llamaba Jamming, ¿verdad? Ese ejercicio de creación que hay en el jazz, ¿verdad? Que es muy emocionante porque hay un jazz como muy apegado a la melodía, a la partitura original, pero hay un jazz que hace piruetas en torno a la melodía original y a mí me emociona oír el jamming cuando alguien hace una excursión alrededor de una melodía original que viene a ser como el libreto y de pronto vuelve otra vez y entronca después de la excursión con la melodía original. Bueno, eso me parece que es creatividad en su mejor expresión, ¿verdad? Formas de que la persona exprese, el músico expresa lo que está sintiendo, muestra su creación alrededor de una melodía, ¿verdad? Muy bien. Pienso que un desafío que tenemos en tiempos complejos, en tiempos de innovación, en tiempos de altísima innovación, yo creo que los últimos años, las innovaciones que ha habido en materia de comunicación, en materia de digitalización, en materia informática, a todos nos deberían haber abierto la compuerta como para poder hacer excursiones fuera de la cápsula espacial, fuera de la nave, salir a hacer esas excursiones que hacen los astronautas
con mucho más libertad que los astronautas que van pegados a un cordón umbilical con la nave. Deberíamos hacer excursiones fuera de las restricciones de la realidad. Está bueno eso, está muy interesante. Vieras que hablando de salir de la caja, el año pasado tuve una experiencia muy interesante con una organización que eh, quería diseñar una narrativa estratégica para su organización. Y conversamos varios meses sobre qué era lo que querían, para qué lo querían, cómo querían hacerlo. Eh, Les formulé múltiples propuestas y siempre encontraban algo diferente que querían a lo que me habían pedido 3 semanas atrás. Entonces, por último, les hice la sugerencia de que hiciéramos un taller donde en el grupo que iba a participar íbamos a construir una caja y que esa caja iba a ser la organización como ya la conocen. Y lo hicimos y dedicamos el primer día a construir esa caja. Y al día siguiente nos dedicamos a interpretar la caja, pero usando conceptos que no habían sido utilizados el primer día. Y de ahí salió una riqueza conceptual increíble. Salieron 600 elementos narrativos con los cuales se construyó una narrativa estratégica que era creada por ellos, por los mismos colaboradores y fundadores y gerentes de la organización, pero describiéndola y expresándose de una manera completamente novedosa. Pero para poder hacer esa innovación, primero tuvimos que invertir mucho tiempo y recursos en construir la caja de cómo ellos se veían a sí mismos, para poder después imaginarse cómo se veían a futuro. Y aprovecho que hablo de imaginación para decir que creo que de lo que se trata es eso, ¿verdad? De imaginación, de la capacidad que tenemos de pensar, como decían en Alicia en el País de las Maravillas, 6 cosas imposibles antes del desayuno. Cuando uno se imagina una cosa imposible, ¿verdad? Pensemos en una cosa imposible. Bueno, que yo pueda navegar en el espacio exterior sin un equipo apropiado, ¿verdad? Ya en mi condición humana natural eso es imposible, pero puedo imaginármelo y lo puedo verbalizar. Y eso me puede llevar a imaginarme otras cosas que tal vez no son tan imposibles y que podrían tener alguna utilidad práctica hoy. Pero como dices bien en el artículo, si no practicamos la creatividad, si no practicamos la imaginación, entonces es menos probable que innovemos, ¿verdad? El fundador de Uber, el señor Kalanick, era un muchacho cuando inventó Uber porque un día estaba esperando un taxi en medio de un aguacero en San Francisco y le parecía inconcebible que tuviera que esperar tanto tiempo por un taxi en medio de la lluvia, ¿verdad? Y entonces inventó Uber. Y en el proceso de innovación de Uber, que fue complejo, yo diría que violento en muchos aspectos, ¿verdad? Pues Uber, los inicios de Uber fueron ilegales. Aquí en Costa Rica Uber todavía es ilegal. A pesar de que es la empresa que ha generado más empleos en los últimos 5 años, es ilegal. Y este fundador de Uber varias veces a la semana organizaba lo que llamaba jamming sessions, ¿verdad? Sí. Les decía un jam sesh. Y ahí la Mira, gente se juntaba para ver qué habían aprendido en las últimas horas y cómo eso podía polinizar claro. a los demás. Así que muy interesante su aplicación. Yo no sé si él lo inventó, pero lo utilizó muchísimo para que la innovación, el proceso innovador tuviera iteraciones aceleradísimas, ¿verdad? Y que todos los errores que cometieran los cometieran rápido y los cometieran hacia adelante. Entonces eso creo que me parece que también es importante. Y lo último es que respecto a la varita mágica, me encanta ese ejercicio, sobre todo cuando uno está trabajando en diseño de narrativas estratégicas, uno le pregunta al cliente, si tuviera una varita mágica, ¿qué cambiaría? Claro, Y claro. las respuestas que suelen salir de esa pregunta tienden a ser elementos que son urgentes y además importantes. Y entonces ahí se da cuenta uno
de qué es aquello a lo que debería dedicarse la organización, ¿verdad? Y eso me parece que tiene mucho valor. Si nosotros hiciéramos esa pregunta, ¿qué cambiaríamos en este instante de nuestra realidad económica, política, Claro, familiar, claro. ambiental, de salud? Posiblemente las respuestas que encontraríamos nos revelarían qué es lo que deberíamos hacer hoy para conducirnos en la dirección de ese escenario imaginado con el elemento conceptual de una varita mágica. Hay un autor de estrategia a quien le hago la injusticia de no recordar el nombre en este momento, eh, que tiene una pregunta interesantísima para hacer en los procesos de planeamiento estratégico. Es, si hoy estuviéramos inventando la empresa, ¿qué le agregaríamos y qué le quitaríamos? Esa cosa da una gran flexibilidad, porque muchos grupos se enfrentan a los procesos de pensamiento estratégico pensando que la empresa tiene que seguir siendo como es, ¿verdad? Que eso no se puede tocar. Y la pregunta es, de este autor, es, si ahora estuviéramos inventando la empresa, ¿qué le agregaríamos y qué le quitaríamos? Y la otra pregunta que me parece a mí que es muy provocadora de pensamiento creativo, de innovación, es eh, si pudiéramos hacer un cambio prácticamente imposible de hacerlo, pero que nos pusiera adelante de los competidores, ¿cuál sería ese cambio? ¿Verdad? Es bien interesante que uno a veces piensa en cambios muy pequeños, pero aquí de lo que te están hablando es de quitemos el techo, ¿verdad? A ver a dónde llegamos. Eh, un cambio que fuera, si usted quiere, imposible de realizarlo. Piense lo que quiera, pero que nos diera ventaja sobre los competidores. ¿Cuál sería ese cambio? Ujú. Vieras que eso me lleva a pensar en la historia que a mí me parece que es como la versión más romántica que tiene el mundo corporativo estadounidense de, de un proceso de transformación corporativa, que es el caso de Apple, que fue fundada por Steve Jobs y al cabo de unos años de operaciones, me parece que después de 12 años de operaciones, después de haber sido fundada, la junta directiva decidió despedirlo a él como Sí, fundador de la organización. Me parece que por razones que podríamos justificar, ¿verdad? Era demasiado irresponsable, era demasiado rebelde, demasiado inmaduro, y era una organización que ya necesitaba otro tipo de liderazgo. ujú, ujú, Y el liderazgo que él ejercía en la compañía estaba siendo tóxico. Entonces sí, lo, 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 lo quitaron de la compañía, lo sacaron de la compañía. Y estuvo 12 años a la deriva, fundó otras compañías, así que no es como que estuvo perdiendo el tiempo, pero aprendió un montón de cosas. Y una de esas compañías que fundó, eh, pues Apple, en un afán de traerlo a él de vuelta porque la empresa prácticamente estaba destinada al colapso, compra esa compañía que Steve Jobs había fundado. Y entonces él vuelve a la compañía y vuelve con plenos poderes de gerente, de CEO, ¿verdad? Y cuando vuelve, empieza a analizar todo lo que a su criterio estaba malo con Apple, incluso desde que él estaba. Y hace un ejercicio estratégico que yo le llamo la matriz de Jobs. No creo que él la haya inventado, pero no creo que haya otra aplicación más exitosa que la de él. Cuando volvió a Apple en 1997, hizo una matriz de 2 por 2 y en un eje tenía rentabilidad del producto y en otro eje tenía impacto del producto. Y dijo, busquemos un producto para cada una de esas casillas, ¿verdad? Y sepamos cuál es nuestro producto de mayor impacto
que genera mayor ingreso y nuestro producto de mayor impacto, aunque no genere mucho ingreso, y nuestro producto que genera mucho ingreso, aunque no genere mucho impacto, y así quedó clarísimo cuál era el rumbo que tenían que seguir y eliminó todo lo demás que la compañía estaba haciendo que no aplicara dentro de esa matriz. Y bueno, eso fue en el 1997. 14 años después él falleció, pero ya cuando falleció había transformado múltiples industrias completas, ¿verdad? No es Sí, claro. simplemente que la creación de un iPod que le permitía a uno llevar 1000 canciones en la bolsa, había cambiado la forma en que escuchamos música. No, había cambiado la industria de la música, ¿verdad? Y hoy, 11 años después de su muerte, Apple sigue siendo la empresa más valiosa del mundo. Con la invasión de Rusia a Ucrania, una empresa petrolera pasó al primer lugar como la empresa más valiosa en el mundo por el aumento en el precio del petróleo, pero descartándola a ella y el impacto que tiene en el medio ambiente además, la número 2 es Apple, ¿verdad? Que es impresionante porque sigue teniendo la matriz, pero ya no tiene ni a su fundador, ni a su líder, ni a su inspirador de innovación, ¿verdad? Es bien, bien llamativo cómo los retos o las libertades que le concedas a un diseñador de una estrategia, o un grupo diseñador de una estrategia, producen unos resultados impensables. Es que realmente cuando se habla de que vivimos en una caja, sí, claro, vivimos en una caja. Y vivimos en una caja no por gusto, a mí me parece que vivimos en una caja por razones económicas, ¿verdad? Es más seguro, creo que se gasta menos energía haciendo las cosas consabidas que deteniéndose continuamente a pensar en lo que es innovador, en lo que es salido de la norma y tal. Eh, Ahí hay planteado un problema bien interesante en cuanto a los niños que están siendo educados, ¿verdad? Si cuando enseñamos gramática, ¿verdad? Cuando enseñamos gramática, lo que le estamos enseñando a los niños es un código inviolable, ¿verdad? Lo mismo que cuando enseñamos ortografía, estamos enseñando un código inviolable. No estoy diciendo que deberíamos dejar de enseñar gramática y enseñar ortografía, ¿verdad? Yo me crispo cuando pienso en el día que yo creo que a lo mejor ya llegó, donde la gente escriba sin ortografía, escriba como le suene, ¿verdad? A mí me perturba si estoy leyendo algo y me encuentro una falta de ortografía, no es que me meso los cabellos, pero, pero sí me desconcentra, ¿verdad? Me desconcentra. Yo recuerdo haber revisado muchos trabajos de graduación de estudiantes de la escuela de negocios y me, me, me causaba una gran pérdida de energía revisar un trabajo de graduación. Y un día me di cuenta de que era porque yo iba corrigiéndole la ortografía. Y entonces, cuando me di cuenta de eso, emití un boletín en el sentido de que yo no iba a volver a revisar ortografía. Y entonces vinieron los candidatos y me dijeron, pero ¿qué hacemos, don Álvaro? Y dije yo, bueno, búsquense un corrector, búsquense una filóloga, ¿verdad? O un filólogo. Y de veras, de ahí empezó que antes de traerme los trabajos, se los pasaban a un filólogo. Y entonces, qué bien, ya venían revisados, ya revisar el fondo no me causaba ningún estrés, pero revisar la puñetera ortografía sí. Bueno, eso para conectarlo con, tenemos que tener mucho cuidado como educadores de cuando lo que estamos transmitiendo
es precisamente algo que forma parte de la caja, como la gramática y la ortografía. Es como en una escuela de derecho. Una escuela de derecho puede ser creativa. Claro que puede ser creativa, pero se vale que alguien, eh, que alguien dijera lo que dice el artículo tal del Código Civil en sus propias palabras. No, porque el que escribió el artículo del código buscó con muchísimo afán las palabras que conducen precisamente a lo que el código quiere que se llegue, ¿verdad? Entonces, puede haber creatividad en una escuela de derecho, pero no puede haber creatividad en cuanto a lo que dice el código, ¿verdad? Y así creo yo que los maestros necesitamos saber muy bien en qué cosas hay admisión de creatividad y en qué cosas no hay admisión de creatividad. Yo recuerdo que haber tenido un profesor, nunca lo he mencionado aquí, un profesor de colegio, se llamaba Charles Borel, era suizo y hablaba muy mal el español, muy mal. Eh, Eran los tiempos en que los estudiantes no teníamos derecho, ¿verdad? Porque uno pudo haber dicho, mire, es que no se le entiende lo que dice. Y posiblemente el director hubiera dicho, pues vean a ver qué hacen, porque él es el mejor profesor de física que hay en el país. Y entonces, eh, creo que fue el primer contacto que yo tuve con la creatividad científica. Eh, Él explicaba lo que explicaba de la física y tal, y hablando de la gravedad, después de que explicaba G y explicaba que era una aceleración y toda esa cosa, decía, en aquellos tiempos, mira, 1954, sí, 1954, decía, en el espacio no gravitacional, ¿cómo hace un astronauta para lavarse los dientes? Y ahora cualquier chiquillo te dice, ah, la puchica, si suelta el cepillo ahí se queda. Puede tirar el agua y el agua se queda ahí como un cuerpo flotante, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, primero, para muchos era novedoso que había un espacio no gravitacional. Y segundo, era novedoso, desde luego, cómo se comportaban los cuerpos en un espacio no gravitacional. Y era muy interesante la pregunta y provocaba y tal, ¿verdad? Eh, Había también un profesor de, de castellano, pero también que nos daba clases de filosofía, de psicología. Y me acuerdo que decían los muchachos mayores del colegio que solía preguntar, a nosotros nunca nos preguntó eso, pero que solía preguntar qué pensaba una mosca que se paraba en la nariz de alguien. Y claro, uno de 15 años pues se reía mucho de las moscas no piensan y tal, pero es interesante ver primero cómo ve el mundo una mosca que está parada en la nariz de alguien y si llegara a pensar, ¿qué pensaría? Eso del lenguaje a mí me parece muy interesante porque efectivamente es un código. Em, Pienso también que son códigos que mutan, ¿verdad? Digamos, las matemáticas no mutan. eh, y el lenguaje como código que sirve para programar sí muta, ¿verdad? El español en el que se escribió el Quijote es un poco diferente al español que hablamos hoy y el español que hablan los adolescentes hoy en día es un español diferente, ¿verdad? O sea, yo creo que siempre podría comunicarse con un adolescente de Ecuador o de Argentina, pero tiene una cantidad de jerga que no necesariamente es comprensible para otras generaciones aún dentro del mismo
contexto cultural. Eh, Me parece que más allá del código que se utilice para programar, es de qué se nutre ese código, ¿verdad? Uno puede ser un experto en ortografía y gramática. Y concuerdo contigo en lo que perturba un error ortográfico o gramatical. Yo mido la calidad de un libro por la cantidad de errores que tiene, ¿verdad? Y me encanta leer libros que tienen cero errores. Si me aparece un error en un libro, me desencanto. Es muy raro, pero me parece que no invirtieron lo suficiente, no se lo tomaron en serio, no produjeron el libro con con la pausa que se necesitaba, ¿verdad? En fin, en eso concuerdo. Pero me parece que escribir y escribir bien no solo es el resultado de el manejo de los códigos, sino que es el resultado de la información que se consume. Y esa información que se consume determina la capacidad de pensamiento que tenemos, ¿verdad? Si nosotros no hubiéramos nunca leído ningún libro, ¿cómo sería esta conversación? Claro, claro, ¿Verdad? claro, Y claro. entonces a mí me parece que acepto errores ortográficos, los acepto. Y acepto errores gramaticales. Soy, he aprendido a ser tolerante a eso. Pero como decíamos la semana pasada, me cuesta mucho leer argumentos que tienen asaltos a la lógica, ¿verdad? Que Claro. incluyen falacias Ujú, y ujú. que se aprovechan de unos recursos literarios que, que son más, que son menos robustos para articular argumentos sólidos y que se sostengan a la crítica, ¿verdad? En eso me encanta el método científico porque uno también lo puede utilizar en el pensamiento, ¿verdad? Y pues en el caso, por ejemplo, del derecho que mencionabas hace un rato, el derecho es la ciencia jurídica, es una ciencia, ¿verdad? Y como ciencia requiere pruebas. Y pues lo otro es que dependiendo del código que uno maneje, eh, hablar con alguna gente le resulta particularmente llamativo si carecen de ese código básico, ¿verdad? Digamos, eh, me refiero en particular al código al lenguaje de la vida, ¿verdad? ¿Cómo es, cómo funciona la vida? ¿Cómo es el ciclo del agua? ¿De dónde viene el agua? ¿Verdad? ¿De dónde se forman las nubes? Y, ¿cuál es el ciclo del carbono? ¿Verdad? De dónde surge y cómo forma la vida? Y la falta de criterio, no de criterio, la falta de alfabetización en el manejo de ese código es muy evidente, ¿verdad? Y en tiempos como los que vivimos, que ya cumplimos este año 50 años de que las Naciones Unidas por primera vez se congregó para discutir lo que la ciencia estaba empezando a demostrar y era que el efecto humano representaba un calentamiento de todo el planeta Tierra. Eh, Me parece que hay una alfabetización básica que hay que tener en ese lenguaje de la vida, porque eso es lo que está en juego, ¿verdad? Y entonces siento que ahí hay un esfuerzo que hacer que va más allá de, de la gramática y que va más allá de la información que se consume, que hoy en día la gente consume muchísima, muchísima prensa, ¿verdad? Muchísima información. Mucha de la información que se crea es tergiversada o sesgada o falsa y aún así la consumimos, ¿verdad? Sin tener criterio para discriminarla. Pero el problema de colapso de la red de vida en el planeta continúa avanzando, aunque nosotros no nos demos cuenta, aunque no participemos directamente en resolverlo. Sí. Ujú. Debe ser un cierto efecto negación, ¿verdad? Es tan apabullante el efecto de la crisis ambiental que preferimos mirar en otra dirección. Y también creo yo que es que no tenemos entrenamiento para pensar
en efectos no reversibles, ¿verdad? Nosotros vivimos en una sociedad donde todo se puede reparar, ¿verdad? Eh, Antes de los antibióticos, la gente sabía que había unas enfermedades de las cuales ya no había regreso, ¿verdad? Fíjate que hubo una época en la historia de la medicina, esto es interesante, hubo una época en la historia de la medicina donde a la apendicitis, al dolor de apendicitis, se le llamaba el cólico miserere. Miserere era una oración que se rezaba en últimas instancias. Miserere nobis Domine, ten misericordia de nosotros, Señor. Bueno, al que le daba apendicitis, le decían que estaba afectado del código miserere porque de ahí no lo devolvía nadie, ¿verdad? Eh, y luego vinieron los antibióticos a raíz, creo yo, de la Segunda Guerra Mundial. Esto es una barbaridad, pero a raíz de la Segunda Guerra Mundial vinieron los antibióticos, se popularizaron y tal, y empezamos a creer, se les llamaba drogas milagrosas, ¿verdad? La penicilina fue la primera droga milagrosa de la historia. Luego han ido perdiendo eficacia los antibióticos por las razones biológicas que se conocen. Y hoy en día volvemos a tener enfermedades de las cuales no hay regreso, ¿verdad? Nos cuesta mucho aceptar que haya problemas que no tienen solución, que haya puntos de no retorno, ¿verdad? Que haya puntos de no retorno. Creo que en aviación, en despegues, se llama, creo que V2, es la velocidad en la cual ya no puedes abortar el despegue. No tenemos contacto con esas cosas, nos parecen muy difíciles de entender. En el caso del cambio climático, creo que nos resulta muy difícil entender que no puede haber remedio para todo el estropicio que hemos hecho por decenios o por siglos, ¿verdad? Ujú. Sí, eso el tema de la negación me parece que está muy asociado con el miedo, ¿verdad? Eh, porque un poquitito que uno estudie sobre cambio climático y muy rápido se da cuenta de que está en peligro de extinción nuestra propia, bueno, yo no voy a decir que nuestra especie, porque eso creo que sería muy apocalíptico, pero sí nuestra civilización, ¿verdad? Sí, sí, Esta civilización que hemos desarrollado juntos por 10.000 años, desde que domesticamos la agricultura, está, está terminando. Yo no quiero decir que no tenga posibilidad de renacer y de florecer. Creo que sí la tiene, pero creo que también tiene el potencial de que lo que emerja sea mejor de lo que hay. Eh, sí. y, y yo creí, tal vez un poco de manera idealista, que la pandemia nos iba a acelerar en la dirección de rectificar todo lo que estaba mal, ¿verdad? Como si la pandemia hubiera sido uno de esos sustos en los que uno dice, ahora sí me voy a portar bien. Claro, Y claro. no, no fue, ¿verdad? Volvimos a consumir y a contaminar y a degradar el ecosistema natural, incluso más que antes. Entonces quiere decir que ahí lo que tenemos es una serie de paradigmas que tienen que ser re, reprogramados, ¿verdad? A mí me resulta esperanzador ver cómo piensa la generación que tiene 30 años menos que yo, ¿verdad? Los adolescentes que están en la escuela, en el colegio y que están por graduarse. Yo siento que ya prácticamente son eh, eh, em, bioalfabetas, ¿cómo se llama? Bioalfabetas naturales, ¿verdad? Naturales. Ujú. Sí, ya son personas que desde que son muy pequeños en sus casas se recicla y tienen mucha sensibilidad por la fuente de energía y por el uso de los plásticos y
por la condición de vida de otras formas, de otras especies, ¿verdad? Ya, yo siento que eso fue algo que uno tuvo que ir como descubriendo ahí entre Sí, el claro, matorral, pero hoy los claro. chicos, y lo veo en mis hijas, ¿verdad? Que son, bueno, la menor está en preescolar y el otro día me dijo que le trajera agua de pipa y le traje agua de pipa, pero se la traje en medio galón plástico. Y me Ujú. dice, ¿por qué estás comprando plásticos si eso contamina el planeta? ¿Verdad? Ajá, Entonces, para ella, agua de pipa es los cocos claro, claro. con agua adentro, ¿verdad? Y yo ni siquiera valoré la posibilidad de traerle los cocos, a pesar de que ahí están, y yo sé que ahí están, y se consumen mucho, ¿verdad? Em, entonces yo siento que ya esas nuevas generaciones vienen con el paradigma recalibrado para entender mejor qué es lo que nos conviene como comunidad global. Y pues obviamente que todavía tienen mucha distancia de la noción sistémica de lo que es una comunidad global, de lo que es un planeta, ¿verdad? Pero si ya saben qué es lo que más nos conviene, entonces eso me da esperanzas de que esa nueva generación sí va a poder rectificar, ojalá a tiempo, todo lo que hemos hecho mal prácticamente desde que yo nací, ¿verdad? Y eso lo que me hace pensar también es que nuestro papel, todas las demás personas que no somos esa juventud que va a tener, bueno, va a tener mi edad en el año 2050, ¿verdad? Toda esa juventud, lo que necesitamos es ver de qué manera facilitamos el proceso para que eh, el cambio que tengan que hacer sea menos complicado de lo que ya es hoy, ¿verdad? Claro, claro, claro. Entonces, ahí es donde siento que debemos poner a buen uso nuestros recursos. Y veo cada vez más líderes empresariales, cientos de líderes Ujú, empresariales ujú. que cada vez más cambian su manera de entender el problema y además de Claro. entenderlo desde el punto de vista económico, ¿verdad? Si se agotan o se extinguen o se contaminan o se degradan los insumos, la materia prima con la cual se produce lo que se lleva al mercado, pues eso no tiene sentido de negocio, ¿verdad? Ujú, Entonces, claro. desde el punto de vista estratégico, lo que necesitamos es pensar de qué manera logramos restaurar o regenerar la mayor cantidad de capital natural que vaya a nutrir el quehacer productivo de nuestra empresa, ¿verdad? Muy bien. Yo quisiera comentar tres cosas sobre eh, eh, propósitos que uno podría hacer sobre cómo ser más creativos, ¿verdad? Eh, el primero como una reflexión más bien. Fuimos muy creativos, todo niño es creativo. Da muchísimo gusto ver cómo los niños tienen unos chispazos de creatividad precisamente porque todavía no se han metido en la caja, ¿verdad? Eh, un lector me escribió un largo comentario sobre este artículo y me transmitía una, una narración de Ken Robinson, ese educador inglés. Y entonces contaba esta anécdota. Dice, en clase de dibujo con niños pequeños, una maestra puso a hacer un dibujo libre y los chicos se volcaron ahí en sus mesas a hacer un dibujo. Y allá cuando pasaron 5 minutos, la maestra fue a hacer una ronda a ver qué estaban dibujando. Y llegó donde una niña y le dijo, ¿y esto qué es lo que estás dibujando? Y la niña dijo, estoy dibujando a Dios. Y dijo la maestra, pero nadie sabe cómo es Dios. Dice, dentro de un ratito, todos los de esta clase lo van a saber. Es un cuento bien, bien lindo de la creatividad prístina, inocente, ¿verdad? De un niño. Y claro, eh,
¿qué hacemos los adultos? ¿Qué hacen los educadores? ¿Qué hacemos los padres con esa creatividad de los niños? Yo creo que les inculcamos, bueno, primero, rompemos su inocencia y les enseñamos que existe el error y que el error es una cosa de la cual hay que avergonzarse, ¿verdad? Y entonces el niño coge temor al error y ya después de los 7 años a ningún niño se le va a ocurrir dibujar a Dios, ¿verdad? Porque ya desarrolló el temor al error. Y el temor al error a mí me parece que limita muchos procesos, de ideación, de creación, muchos procesos de acuerdo, los limita el temor al error. Eh, el temor al error lleva a que tratemos de reprimir la ignorancia. Nadie exhibe la ignorancia, ¿verdad? Los que levantan la mano cuando la maestra dice ¿cuánto es 7 por 5? Son los que saben la respuesta. Los que no saben la respuesta, esos vuelven a ver para otro lado, ¿verdad? Porque temen ser sancionados por el error que cometan, ¿verdad? Entonces, creo que estar conscientes de que tenemos temor al error y de que flexibilizar ese temor al error mejoraría nuestra capacidad de ideación es muy importante, ¿verdad? Claro, si alguien me dice, bueno, de ahora en adelante, sí, a usted no le importa que el ingeniero venga y diga, pues, mire, me parece, yo creo, oí decir, no, esperamos del ingeniero que sea concreto y tal y cual. Sí, sí, pero el ingeniero también debería tener sus espacios de decir, ahora me voy a olvidar de los manuales, de los códigos, de los cálculos, y voy a dejar volar la imaginación. Que lo haga, no sé, un rato cada día, y creo que sería mejor ingeniero, por lo menos aumentaría la probabilidad de que creara más cosas, ¿verdad? El tercer punto que quería comentar ya para terminar es que nos acostumbramos a vivir en una zona de confort donde gastamos poca energía, nos equivocamos poco, estamos de acuerdo con todo el mundo o todo el mundo está de acuerdo con nosotros, porque nadie va a estar en desacuerdo con alguien que está en la zona de confort, a no ser que sea su terapeuta o su coach o su padre y él de la zona de confort sea un adolescente. Pero salgamos de la zona de confort, si quiere, hagamos excursiones fuera de la zona de confort de un rato, de una oportunidad. Hagamos paréntesis. Las reuniones de negocios son tan formales. La reunión de negocios, llamo yo la reunión de toma de decisión en una empresa de negocios, son tan formalitas, ¿verdad? Que ves las paredes de la zona de confort. ¿Por qué no de pronto decimos, reblandezcamos esto y echemos un vuelo libre de la imaginación? Eso me parece que sería, yo lo he hecho, y la gente primero se ríe y después va encontrando provecho en el ejercicio, ¿verdad? Muy bien, me parece que en esa nota podemos concluir hoy. Te agradezco mucho. Hoy me desperté sintiendo que había algo especial por hacer en el día, además de que es viernes, que es bonito. Ah, Y entonces no me acordaba qué era y cuando abrí la agenda vi que teníamos grabación temprano, así que me dio mucho gusto saberlo. es bonita esta grabación. Yo me divierto, me enriquezco y me doy cuenta de cuántas cosas se me olvidan en el momento más crítico, como este autor estratégico que ahora tengo que salir corriendo a buscarlo. Ok, bueno, cuando lo tengas el nombre me lo pasas para agregarlo en el texto. ¿Verdad? Sí, 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 muy sí, bien. sí, sí, ahí la fe de ratas. Sí, sí, Ok, ok. bueno, pa, Bueno, que estés muy bien. bien. Nos Chao. vemos. Chao.